No hay duda, hermanos, de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el acontecimiento más extraordinario de la historia universal. Este acontecimiento es único, este acontecimiento es irrepetible, es incomparable, extraordinario y sobre todo es algo inolvidable. ¿Saben qué significa la palabra inolvidable? Es un acontecimiento que jamás pasará de moda, que siempre se recordará. El enemigo ha sido astuto en querer manchar el nacimiento de Jesús e inventan toda clase de argumentos, de falacias para atacar el nacimiento. Por ejemplo, hay posturas, algunos afirman, la primera postura que yo he escuchado, dicen la Navidad es de origen pagano. Yo cuando escucho a una persona que dice que la Navidad es de origen pagano, lo primero que le pregunto, a ver, dime, ¿qué significa para ti Navidad? ¿Qué es Navidad? Y no saben qué responder, pero después se les viene algo a la mente y dicen, no, es que para mí Navidad es Santa Claus. No, es que para la Biblia Navidad no es Santa Claus. Es que la Navidad es el arbolito. No, la Biblia no habla de un árbol. Es fiesta, es regalo. No, hermanos, Navidad es un término que se acuña posteriormente en latín, porque ese es el idioma que prevalecía en la religión, y Navidad se cambió el nombre de Natividad. Y Natividad significa nacimiento. Eso es Navidad, nacimiento del Señor Jesucristo. Y el nacimiento del Señor Jesucristo lo encontramos en la palabra del Señor. Hay cientos de versos bíblicos, hay muchas citas bíblicas que hablan del nacimiento del Señor Jesús. Entonces el nacimiento del Señor Jesús no es pagano, es bíblico. El nacimiento es bíblico. Segunda falacia que yo he escuchado, muchos dicen, no, es que la Navidad es una tradición romana. Roma inventó esa tradición. No, hermanos, la religión de Roma, o ya la religión romana, ya empezó a forjarse, a formarse como es a partir del año 325. Y el Señor Jesucristo no nació en el 325. El Señor Jesús nació antes. Entonces, la fiesta del nacimiento de Jesús no lo inventó Roma. No, Jesús ya había nacido antes de que se instituyera la religión o la ICAR. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya se había instituido. El nacimiento ya existía antes de que Roma se estableciera. Otro invento para manchar el nacimiento del Señor Jesús que yo he escuchado, la tercera falacia, ellos comparan y fueron e investigaron de una mitología babilónica. También esa mitología existía con los asirios, y se inventaron ahí el nombre de un ser mitológico llamado Tamuz. Y ellos dijeron, es que Tamuz nació el 25 de diciembre. Y como nació el 25 de diciembre, y como los cristianos celebramos o recordamos el nacimiento el 24 o el 25, dicen, es que es una fecha pagana. Pero esa es una historia, es una mitología. ¿Qué es lo que cuenta esa historia o esa mitología griega? Dicen que existió un hombre llamado Nimrod, y que Nimrod tuvo, el padre de Nimrod
muere, y como queda la esposa o la mamá de Nimrod quedó sola, entonces el hijo Nimrod se casó con su madrastra, y que de Nimrod y Semiramis nació Tamuz, este ser mitológico. Pero es un invento, hermanos. Yo cuando estuve estudiando, si concordaban las fechas, nada tiene que ver. Sí existe un Nimrod en la Biblia, pero no concuerda, porque Semiramis es una diosa mitológica, es otro ser, no tiene que ver nada con el cristianismo. Pero ¿qué es lo que hacen? Tratan de inventar algo para manchar el nacimiento del Señor Jesús. Esta es otra falacia. Pero nosotros no festejamos ni celebramos. Si Tamuz nació en esa fecha, no solo Tamuz nació el 24, nacieron muchos. Un Adolfo Hitler. No significa que el día que nació Adolfo Hitler, si nosotros queremos hacer un servicio para el Señor, eso no va a manchar el nacimiento de otra persona. No, porque nosotros no veneramos ni a Tamuz, nosotros adoramos al Verbo de Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese Verbo? No es Tamuz, no es Nimrod, no es el hijo de Semiramis, es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Es al que bendecimos, es al que glorificamos y le damos honra y alabanza. Muchos dicen que no se, la quinta falacia, la cuarta falacia, es que algunos hacían unos rituales. Y esto yo lo he escuchado también en lo que es los asirios, los babilónicos, hacían un ritual, el solsticio de invierno. Era una celebración que también se llevaba a cabo, pero eso lo hacían los druidas, los sacerdotes satánicos, como aquellos que hacían ofrendas. Cuando hablábamos del Halloween, del Día de Muertos, hablamos de esas culturas que ellos honraban a la muerte, les daban ofrendas a la muerte para que la muerte no viniera y no se los llevara, porque se creía que había un tiempo en esa fecha del 31 de octubre e inicio del 1 de noviembre que se abrían los portales dimensionales del más allá y que venían los seres, los que murieron, que bajaban a la tierra. Entonces tenían que ofrecerles alguna ofrenda para que no atacara a sus seres queridos. Pero esos son rituales que ellos siempre han hecho, y esos rituales hasta el día de hoy los siguen haciendo. Hay actividad satánica. Los brujos, los hechiceros, santeros, ellos siguen practicando esta práctica del solsticio, donde adoraban al sol. Eso siempre ha existido. El diablo siempre ha tenido sus adoradores, pero eso no tiene por qué impedirnos que nosotros adoremos al verdadero y al único Dios. ¿Qué dice Juan 4:23? Que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El enemigo tiene sus adoradores, sí, pero nosotros no somos adoradores del enemigo. Nosotros somos adoradores de Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él es el que cargó esa cruz, Él ocupó nuestro lugar y Él le clamó al Padre y Él dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, Él clamó al Padre y pidió misericordia por nosotros, y por eso es que estamos aquí y tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos salvación, gracias a Jesucristo, aquel que vino, se humanizó, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, porque Él es Dios. Dale alabanza al que vive para siempre.
Otra falacia que se usa para negar el nacimiento dice que Jesús mandó a que se recordara su muerte, pero no su nacimiento. Otros dicen que ni los apóstoles ni los primeros cristianos celebraban la Navidad. Eso es lo que ellos enseñan. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Otro argumento menciona que Jesús no nació el 25 de diciembre. Le digo, es que para nosotros no es ningún problema. Si Jesús nació el 25 de diciembre, recordamos su nacimiento el 25. Si tú me dices otra fecha, octubre, septiembre, octubre, cuando se celebraba el Sukkot, pues también nosotros recordamos su nacimiento, no hay ningún problema. O si me dicen que es en marzo o en abril, en el mes de Nisan, también los cristianos celebramos y recordamos el nacimiento. No hay ningún problema que sea en abril, que sea en octubre, que sea en diciembre. No estamos festejando una fecha, sino estamos recordando un acontecimiento que es el nacimiento del Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea, Señor. El origen de la Navidad es Jesucristo mismo. Quiero que vean conmigo en Mateo 1:21. Mateo capítulo 1, verso 21, y dice así la palabra del Señor. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos, hermanos, la aparición del ángel Gabriel a María, y le da esta noticia de que ella daría a luz un hijo, y que ese hijo llevaría el nombre de Yeshua, que significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Pero esa noticia a María no fue una noticia que al ángel se le ocurrió en ese momento, no, sino que ya las escrituras, las profecías, desde el Antiguo Testamento, Génesis 3:15, el profeta Isaías, los reyes, los profetas preexílicos antes de que Israel cayera en esclavitud, los profetas preexílicos, todos anunciaron el nacimiento del Salvador del mundo. Entonces no era cualquier nacimiento, era algo sobrenatural, un acontecimiento único, sin igual, e inolvidable e irrepetible, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Vean cómo desde que Jesús se anuncia que Él iba a nacer, ya hablaba de su ministerio terrenal. Él es el Salvador del mundo. Pero no puede haber salvación en la cruz del Calvario si no había una encarnación. El verbo Dios, aquel que estaba con el Padre, que preexiste antes, desde la fundación del mundo. Dice que en el principio era el verbo, ese verbo que estaba con Dios, que tenía una naturaleza divina. Ese verbo se humanizó, se hizo hombre, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién dijo estas palabras? El profeta Isaías. 750 años antes de que María, de que el mismo José y el mismo Jesús naciera,
ya el profeta Isaías había anunciado el nacimiento. No su ministerio, no su muerte, no, también para los profetas, también para Dios el nacimiento es importante. Por eso lo anunciaron los profetas. ¿Y qué significa la palabra Emanuel en arameo? Dios con nosotros. Aquel verbo que siempre ha estado con Dios. Aquel Dios que vieron a Abraham, los patriarcas, los reyes. Esa teofanía o esa manifestación visible de Dios. Porque en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, tanto hombres de Dios como los jueces, los reyes, el pueblo de Israel vieron a Dios, pero no vieron al Padre, porque el Padre es invisible. Entonces, ¿a cuál Dios vieron en el Antiguo Testamento? Vieron al Verbo, a Jesús. Y ese Verbo que estaba con Dios, que siempre ha preexistido, por el cual fueron todas las cosas hechas o realizadas, ese Dios se manifestó como hombre y vino a esta tierra. Y eso significa Emanuel. Dios, el Dios invisible, se hace visible y ahora está con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias al Rey? Porque Él se manifestó en nosotros. Otra profecía, Isaías capítulo 9, verso 6. Ese mismo profeta que habla de que la Virgen iba a concebir en su vientre al Salvador del mundo, también en Isaías capítulo 9, verso 6 menciona: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean los atributos que Isaías le da a este ser que iba a nacer. Este niño que nacería, él es el principado, del griego arge o arge, que significa jefe, el que tiene la superioridad, el que tiene la preeminencia. A Jesús también se le colocaba el nombre de primogénito, y de ahí es de donde esta secta pagana se ha tomado para decir, cuando hablan de que Jesús es el primogénito, dicen, ya ves, primogénito significa el hijo mayor o el primer ser creado. No, es que la palabra primogénito para Jesús no se refiere que es el primer ser creado, no, sino significa el que tiene el principado. Primogénito. Tenemos al hijo de José, el primogénito era Manasés. Y su segundo hijo era Efraín. ¿Quién tenía la primogenitura? El mayor, Manasés. Pero Israel o Dios no le dio la primogenitura a Manasés, le dio la primogenitura a Efraín. Cuando se les daba la primogenitura, se les hacía los patriarcas de la familia. Es decir, el hijo menor, él iba a ordenar. Él tenía autoridad sobre toda la familia, sobre toda la descendencia de José. También al primogénito, él podía interceder por esa familia, oraba al Padre y Dios escuchaba a ese patriarca. También del primogénito, él recibía doble herencia, porque era el principal, era el principado. Y ese es el título que se le da al Señor Jesús. Él es el principado, Él es el principal, el que tiene la preeminencia. Sobre su hombro, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable.
Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa y a su esposa, donde les anunció que ellos iban a tener un hijo y que ese hijo no iba a ser normal como los demás seres, porque este hijo, él iba a tener una fuerza descomunal, sobrenatural, y que él iba a ayudar al pueblo de Israel para ser librado de la esclavitud. Y cuando este ángel les da la revelación a Manoa, su esposa, de que nacería Samsón, uno de los hombres más fuertes de la historia bíblica, y Manoa le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Yo cómo creo que lo que me estás diciendo se va a cumplir. Y él le dice: mi nombre es Admirable. Eso significa que Manoa vio a Jesús en el Antiguo Testamento, vio a Dios, y ese es el nombre de Jesucristo, un hombre admirable, un hombre que no tiene comparación. Jesús es el único. Jesús es Dios. Él es poderoso, Él es grande, Él es hacedor de maravillas, Él es el creador del universo, Él es el que fundó la tierra. Jesús, su nombre es admirable, su nombre es sobre todo nombre. Alabado sea Jesús de Nazaret. También Jesús es el Dios fuerte, Él es el todopoderoso. Una vez un testigo de Russell me decía: Jesús es poderoso, pero su papá Jehová, Él es todopoderoso. Le digo: yo te puedo demostrar con la Biblia que Jesús también es todopoderoso. Y así está en la Biblia. El que era, el que es, el que ha de venir, aquel que estuvo muerto y que ahora vive, Él es el alfa y la omega. Y dice Apocalipsis 1, verso 8, verso 11, verso 17 y verso 18, que ese Jesús, el que estuvo muerto y ahora vive, Él es el alfa y la omega. Él es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen que Jesús es todopoderoso? No solo es poderoso, Él es el Dios fuerte, el Dios poderoso. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Qué significa ese término príncipe de paz? Que Él es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Que de ambos pueblos Él derribó esa pared. Él vino a reconciliarnos, tanto con la nación judía que ha creído en el Mesías, como los gentiles que hemos creído en el Mesías, en el Salvador, y que ahora adoramos, que ahora bendecimos al Salvador del mundo y que hemos creído en Él. Él también ha perdonado nuestros pecados. Jesús, Él ha limpiado toda iniquidad de nuestro corazón. Esa enemistad que había del hombre con Dios por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Él derribó esa pared de enemistad y ahora Él ha puesto la paz con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios. Todo aquel que ha creído en ese Salvador del mundo, todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor, ahora está en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de nuestro Padre Celestial, porque Jesús es el príncipe de la paz. Él nos ha reconciliado con el Padre y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Dale la gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Miqueas capítulo 5 verso 2
otro profeta del Antiguo Testamento que también anunció el nacimiento del Salvador del mundo. Dice así Miqueas 5:2: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios a través de la llegada del Salvador del mundo. El nacimiento del Señor Jesús, hermanos, fue motivo de celebración. Y también sigue siendo un motivo de celebración. El mundo lo festeja a su manera, a su forma. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que celebramos, sabemos lo que recordamos. Puede ser en enero, en febrero, en marzo, en abril. De hecho, nosotros, esta es una iglesia teológica, una iglesia que hablamos de todos los temas. Podemos hablar del nacimiento de Jesús en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y diciembre. Hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos del ministerio de Jesús, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión al cielo, de su entronización al lado del Padre. Siempre recordamos a Jesús porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro príncipe de la paz. Porque es un día, hermanos, inolvidable. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, verso 13 y 14. Lucas capítulo 2, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, fue un motivo de celebración, una celebración magistral, única. No es el nacimiento de cualquier persona o de cualquier niño. Cuando Isaac nació, Abraham hizo fiesta. Cuando los hijos de Israel nacieron, que no fueron pocos, fueron nada más 12, hizo fiesta. Cuando los reyes tuvieron sus hijos, hicieron fiesta. Pero nunca cantaron los ángeles cuando nacieron sus hijos. Pero cuando nació Jesús, el Salvador del mundo, hubo fiesta en los cielos. Los ángeles cantaron al Señor. Y dice el ángel que os ha nacido, Lucas 2:11, en la ciudad de David, un Salvador. No cualquier persona nació. Nació el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor. Señor significa el curios, el jefe, el amo, el dueño, el creador del universo. Que ha nacido el Salvador, Cristo, el que es el amo del universo. Él es el que ha nacido. Y este ángel estaba anunciando esa noticia del nacimiento del Salvador. Pero este ángel no venía solo. Había una multitud de ángeles. Había millones, millares de ángeles, de huestes celestiales que alababan a Dios y glorificaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos? Por eso el escritor de Hebreos, más de 50 años después del nacimiento de Jesús, él aún estaba recordando el nacimiento de Jesucristo. Vean lo que dice Hebreos 1:6.
más de 50 años después del nacimiento de Jesucristo, que fue escrita la carta a los hebreos, también él recuerda ese acontecimiento cuando el ángel o el arcángel Gabriel, junto a una multitud de ángeles, alababan al Señor. Ahora el escritor de Hebreos menciona esta poderosa palabra y dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito. El Padre introduce al primogénito en la tierra, es decir, es su nacimiento, su natividad, su llegada a la tierra, su encarnación. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice el Padre: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles no adoraban a los hombres. Los ángeles no adoraban a los reyes, a los patriarcas, a los jueces. Los ángeles nunca adoraron ni a los apóstoles. Tampoco los ángeles recibían adoración. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, después de que tuvo una confrontación con el Señor, porque él no quería predicarle a los que no eran judíos, y él se lo dijo al Señor: Señor, a mí ni me vayas a enviar con los judíos, porque yo no me voy a contaminar con ellos. El hecho de estar en la casa de un judío, de un gentil, yo me contamino. Y el Espíritu Santo le dijo: no, Pedro, tú vas a predicarle a los gentiles. Y cuando Pedro, después de esa resistencia, pero también se sujetó a Dios, al Espíritu Santo, y él llegó a la casa de Cornelio, que era un gentil, era un jefe de soldados, era un comandante del Imperio Romano. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio, emocionado porque iba a escuchar el mensaje de salvación, el evangelio, él iba a escuchar de Jesucristo. ¿Saben qué hizo Cornelio? Se quiso postrar a los pies del apóstol Pedro. Pero Pedro no aceptó ni dulia, ni perdulia, ni latría, nada. Y le dice: no, no lo hagas. Yo soy como consiervo, soy consiervo tuyo. Yo soy un ser humano. Adora a Dios. También cuando Pablo y Silas llegaron a Listra, y por las calles por donde ellos llevaban el evangelio de Jesucristo había enfermos y ellos hacían milagros. Dice que Dios hacía milagros por las manos de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Silas. Y cuando la multitud, cuando la ciudad de Listra vio cómo hacían milagros, también la gente se quiso postrar ante Pablo y ante Silas, y él no les permitió que le adoraran. También le dijo: adoren a Dios. Nosotros somos hombres como ustedes. Y tenemos un tercer ejemplo. Cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, a 60 kilómetros del mar Mediterráneo, ahí estaba en esclavitud. Estaba prisionero Juan. Y Dios le envió la revelación. Y Dios le dio también la bendición de que un ángel llegara hasta donde él estaba. Y cuando Juan vio la revelación y ve al ángel, también Juan se quiso postrar delante del ángel. Y el ángel no permitió tampoco ni perdulia ni dulia. Él le dice: adora a Dios. Y ahora aquí el mismo Padre le da la orden a sus ángeles. Cuando introduce al mundo, le dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El Señor tiene millares y millares de ángeles. Es cierto, una tercera parte se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás, pero quedan 2/3 partes de ángeles. Y todos esos ángeles, que son millares de millares, todos ellos, cuando Jesús nació, todos le dieron la gloria, la honra y la alabanza, porque el Padre dijo: adórenle
todos los ángeles de Dios. ¿Cuántos adoran a ese Cristo? Al Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los ángeles adoran a Dios, pero también estos hombres que estaban cuidando sus rebaños en las llanuras de Jerusalén, de Belén, también estos pastores glorificaron a Dios. También reconocieron a Jesús como el Señor, el Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 2, verso 1. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, Herodes les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y estos escribas le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Vean cómo los escribas, los maestros de Israel, ellos también conocían estas profecías. Entonces estos hombres van ante Herodes. Herodes llama en secreto a los magos. Estos magos eran hombres sabios, eran peregrinos o extranjeros. Ellos venían del oriente. Y llamando a estos magos, empezó Herodes a indagar, a investigar desde cuándo habían visto esa estrella que se había aparecido. Y Herodes les dice a los magos: vayan a Belén, investiguen, averigüen dónde ha nacido el niño, porque él sabía que ya había nacido. Y Herodes, de manera engañosa o tramposa, les dice: vayan, investiguen dónde está el niño y me lo hacen saber para que yo también vaya y lo adore. Vean cómo él también tenía esa idea de adorarlo. Algunos dicen: es que ellos eran gentiles, son inconversos, ellos adoran todo. Pero ya vimos que los ángeles no estaban equivocados, porque los ángeles solo adoran a Dios. Y ahora estos hombres de oriente también vienen a adorar, y también Herodes quería adorar, pero él no era sincero. Para Herodes, escuchar que había un segundo rey, a él le inquietaba.
Decía, ¿cómo un rey? Porque Herodes quería dejar la sucesión a sus hijos. El Herodes que había, este Herodes grande, de él después todavía vinieron sus generaciones. 4 dinastías de Herodes todavía continuaron. Y él dice, si hay otro rey, ya no voy a poder dejarle el trono a mis hijos. Los reyes se fueron, y aquí la estrella que se había visto en el oriente iba delante de ellos, algo sobrenatural. Y se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron a Jesús, al Verbo encarnado, con su madre María, y postrándose lo adoraron. Este verso es importante, hermanos, porque de aquí, de este texto, es donde se le ha dado hiperdulia a María, donde se ha creado esos dogmas de la mariolatría. Pero aquí la Biblia no dice que los magos o estos hombres que vinieron adoraron a todos. No, dice que solamente se postraron y lo adoraron. En otras palabras, lo adoraron a Él, a Jesús. Porque solo Jesús es digno de adoración. Nadie más. Solo Jesucristo es digno de adoración. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos hombres ya tenían un objetivo definido. ¿Por qué ofrecieron oro, hermanos? Porque el oro era el regalo que se daba entre los reyes. Ellos no podían regalar otro tipo de metal. Cuando había un regalo entre un rey a otro rey, tanto los reyes de Israel con los de Asiria o los de Babilonia, cuando se daban un regalo, el regalo tenía que ser de oro, porque reconocían su jerarquía. Al estarle darle un regalo a Jesús de oro, significaba que Él es el rey. Y así es, hermanos. ¿Cuántos creen que Jesús es el rey? El rey de reyes, el señor de los señores. Bendito sea su santo nombre. ¿Por qué le regalaron incienso? Porque el incienso era usado para la adoración. El incienso era simbolismo de deidad, de divinidad. Al estar regalando incienso, reconocían que ese niño, ese Verbo encarnado, es Dios y que merece toda la gloria, toda la honra, porque de Él es el imperio, de Él es la gloria, de Él es la majestad por los siglos de los siglos. Al regalar incienso estaban reconociendo su doble naturaleza, su naturaleza divina. Pero también le regalaron mirra. La mirra era un perfume que se usaba para el sepulcro, para colocar en la tumba cuando alguien moría. Ahí le estaban reconociendo como verdadero hombre, como aquel que se despojó de su gloria. Dice que se despojó de su gloria, no se hizo semejante a Dios. Jesús, desde la gloria, Él hubiera podido cumplir el plan de redención, pero Jesús dejó su gloria, descendió a la tierra, y Él vino y nació como hombre, y como hombre Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados, porque Él es verdaderamente Dios, pero también Él es verdaderamente hombre. Se le dio la gloria. Ahora encontramos, hermanos, citas bíblicas que aún después del nacimiento, los apóstoles, la iglesia primitiva, seguían recordando y anunciando su nacimiento. Entre ellos está Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11.
es el apóstol Pablo. Pablo se convierte en el año 37, estuvo casi 10, 11 años en la iglesia de Antioquía, y a partir del año 47, 48 comenzó su primer viaje misionero. Él visita la iglesia de Filipos como en el año 55, año 60 se escribe la carta, y en el año 60 después de Cristo tenemos al apóstol Pablo aún hablando de su encarnación, del nacimiento de Jesús, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Vean cómo está hablando de su nacimiento. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en esa condición, esa categoría de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí vemos a Pablo no solo hablando su muerte, sino también está hablando de su encarnación, de su nacimiento, cuando se despojó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta el máximo nivel, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles están en los cielos. Todos ellos se postran delante del Señor Jesús. Y los que están en la tierra, su iglesia, ese pueblo que Él ha comprado, que ha redimido con su sangre bendita, y debajo de la tierra, aún los que murieron en Cristo, aún adoran al Señor. Pero también cuando habla debajo de la tierra, se refiere que aún los demonios, aún los principados, potestades, esos gobernadores de las tinieblas, aún esos espíritus respetan el nombre del Señor Jesús, porque conocen la autoridad, porque Jesucristo es el Rey. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, el dueño y el Señor del universo, para la gloria de Dios Padre. Ponte de pie. ¿Cuántos le dan la gloria también a Jesús? Él está aquí, ese Jesús, ese Salvador. Y recordamos su encarnación. Posteriormente también vimos en Hebreos capítulo 2 verso 14, cuando este escritor de Hebreos también habla de Jesús cuando se humanizó. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de su nacimiento, está hablando de su encarnación, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Posteriormente el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:16, cuando le escribe a Timoteo 60 años después del nacimiento de Jesucristo, dice Pablo a Timoteo: e indiscutible, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Aún el apóstol Pablo recuerda ese día glorioso cuando Dios se despojó de su gloria y Él se encarnó en la tierra y se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto y adorado por los ángeles, predicado por los apóstoles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Jesús, cuando ascendió al cielo, también esos ángeles que glorificaron a Dios, esos ángeles que adoraron cuando Él nació, también cuando Él ascendió al trono de gloria,
también fue recibido por ángeles. Y ahora también su iglesia bendice y alaba su nombre. También su iglesia adoramos a aquel que vino a salvarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le damos la gloria, la honra al Verbo que se hizo carne. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, toda la gloria. recibe Te adoramos, oh toda Señor. la honra, precioso En esta hora Hijo de glorificamos tu Dios. nombre, oh Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio al Verbo, al unigénito. Y aquel Verbo se hizo carne y nació en esta tierra. Y vimos su gloria, vimos su majestad. Los ángeles le adoraron, los pastores del campo le adoraron, y aún estos gentiles le adoraron. Donde está representada ahora tu iglesia, ese pueblo que no éramos pueblo, pero que hemos creído en el Mesías, hemos creído en el único Salvador. Y en esta hora, Señor, exaltamos tu nombre. En esta hora proclamamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Salvador. Y de la misma manera que los ángeles, que los pastores, que esos gentiles adoraron al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, también hoy esta iglesia adora, bendice y exalta al único y verdadero Dios, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya, aleluya. Te damos la gloria, Señor. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te bendice, Señor. Te proclamamos como el Rey. Aleluya. Toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este privilegio de poder recordar este acontecimiento único, el nacimiento de nuestro Señor, un hecho extraordinario, un hecho irrepetible, incomparable e inolvidable, que siempre se recordará. El enemigo ha querido destruir, ha querido estorbar, pero no podrá hacerlo. Donde quiera que estemos nosotros, donde quiera que vengan nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos, la cuarta, quinta, sexta generación, décima generación, si el Señor no ha venido por su iglesia, el nacimiento de Jesús será un hecho que siempre se recordará. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu iglesia. Te pido que tú nos bendigas, Señor. Vamos a salir, que cuando sea el momento de retirarnos a casa, que tu presencia esté con nosotros. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo, la unción del Espíritu Santo se derrame con esta iglesia. Te pedimos que tú bendigas, Señor, también esta cena que se ha preparado, Señor. Bendice estos alimentos, santifícalos. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que vamos a participar de este convivio, Señor. Y en todo tu nombre es exaltado. Gracias, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.